Vacas lecheras y cárnicas, pasos para consolidar la empresa ganadera. Con el objetivo de buscar la mayor rentabilidad, la ganadería debe ser manejada como empresa. La educación es la base de la superación. Las personas interesadas en optimizar los beneficios de las explotaciones ganaderas, ya sea especializadas en leche o carne, se educan e informan no solo en lo relacionado al sector ganadero, sino también en finanzas, indicadores, costos. Todo esto para poder evaluar los resultados obtenidos de las acciones realizadas. La ganadería aporta a los países en el PIB, por lo cual para sobresalir en la actividad ganadera debe ser manejada como una empresa, las cuales evolucionan de acuerdo a las situaciones del día innovando. Como cualquier empresa, hay que tener claras las metas, objetivos y visión de la actividad. Posteriormente tenemos que realizar una planeación para saber hacia dónde vamos y poder tomar decisiones si las acciones implementadas nos están acercando a los objetivos y metas planificadas. Después de la planificación, llega el momento de la ejecución. Como podemos apreciar, cada paso depende del anterior. En el momento de la ejecución, se pueden realizar correcciones, por lo que es muy importante el seguimiento para poder controlar lo que se está realizando. El control está relacionado con las mediciones, pues lo que no se mide no se puede corregir y controlar. Por tal motivo, todo lo que se realice debe medirse. En las explotaciones ganaderas, hay factores que pueden alterar nuestra proyección inicial, tales como factores sociales, climáticos, ecológicos, por lo tal tenemos que ser versátiles. Después del control, realizaremos acciones tomando en cuenta el pasado para no cometer los mismos errores y de esta forma mejorar para acercarnos y lograr los objetivos definidos en el inicio de la explotación ganadera.